Hola, muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar, como siempre. Estamos con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lames, para hacer algunos comentarios en relación a la situación epidemiológica y los próximos pasos. En relación a la situación epidemiológica, estamos en una situación favorable, en una situación de mucho optimismo, con un número promedio de casos en octubre de 717, comparado con 1.634 de septiembre, y en mayo, que fue el número más alto, casi 27.000, 26.892. Tenemos este descenso sostenido mes a mes y en las últimas 2 semanas se ha estabilizado el número de casos en un número muy bajo, en una incidencia baja, con un porcentaje de positividad también bajo, y estamos en 5.982 casos semanales promedio, y eso se puede comparar con el 31 de mayo al 6 de junio, esa semana, la semana epidemiológica número 23 de 2020. Estamos en junio, fines de mayo, principios de junio de 2020, en relación al número de casos. Es realmente importante el descenso, y en las últimas 2 semanas ese descenso, con alguna mínima variación de 10%, está sostenido. Lo que también venimos viendo, compartiendo con las jurisdicciones y con los expertos, es que la proporción de casos, aunque es muy baja, la proporción de casos en las últimas semanas está aumentando en los menores de 18 años, que ha pasado en las últimas 5 o 6 semanas de ser alrededor del 8 o 9% al 20-25%. Este es el motivo por el cual es muy importante avanzar fuertemente con la vacunación de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 11 años con la vacuna Sinopharm, y entre 12 y 17 años con la vacuna de Pfizer, que están disponibles, se están distribuyendo y se está avanzando en cada una de las jurisdicciones. La mortalidad está bajando en forma sostenida. En las últimas 20 semanas hemos tenido, en relación a los fallecidos confirmados por semana de fallecimiento, en la semana epidemiológica 40, del 3 del 10 al 9 del 10, 70 personas fallecidas, y eso se retrotrae a la semana 17, que es del 19 al 25 de abril del año pasado, en este descenso sostenido de la mortalidad. Y lo mismo está sucediendo con los pacientes internados en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, que en la semana 43 es de 750 personas y nos lleva el 5 al 11 de julio del año pasado, que teníamos 735 personas internadas. En relación al logro de Argentina de haber retrasado el ingreso de la variante Delta por las medidas que se tomaron a fines de junio, y han realmente logrado retrasar el ingreso, y gracias al trabajo con las jurisdicciones de las acciones de control de brotes por Delta, se ha retrasado la circulación predominante de la variante Delta, que nos ha permitido avanzar con la campaña de vacunación. En este momento, Argentina tiene alrededor de 60% de circulación de variante Delta, con una estabilidad en el número de casos gracias a haber avanzado fuertemente con la campaña de vacunación. Y cuando decimos avanzado fuertemente, son coberturas de vacunación muy buenas. 72.6% es la cobertura con una dosis de toda la población, y con 2 dosis es 55.4%. Cuando vemos los mayores de 12 años, han iniciado el esquema de vacunación 86.1% y lo han completado casi el 69%. Cuando vemos los mayores de 18 años, 90% ha iniciado su esquema de vacunación y 76% lo completó. Y quienes tienen más riesgo, quienes tuvieron más riesgo, el 90% de las hospitalizaciones y las muertes durante la primera y la segunda ola, que son las personas mayores de 50 años, 93.5% iniciaron el esquema de vacunación y 87.5% lo han completado. En relación al avance de la vacunación en los adolescentes, los y las adolescentes y los niños y las niñas, 52.1%. Hemos superado el 50% de coberturas de vacunación en los niños, en los adolescentes entre 12 y 17 años, y ya llegamos al 22.4% de los niños y las niñas entre 3 y 11 años que han iniciado el esquema de vacunación.
esta proporción de menores de 18 años que ha aumentado, cuanto más rápido avancemos con la vacunación de este grupo etario, más rápido vamos a poder tener un impacto positivo en relación a esto. Y cuando hablamos de recomendaciones dinámicas y de trabajo en conjunto, Consejo Federal de Salud, Comisión Nacional de Inmunizaciones y expertos y expertas, hemos tenido reuniones durante esta semana avanzando en la revisión de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de organismos internacionales y de nuestra situación epidemiológica con nuevas recomendaciones. La primera recomendación es avanzar en las coberturas de vacunación, acercarse a los vacunatorios. Tenemos las dosis disponibles para completar todos los esquemas de vacunación de quienes lo han iniciado, para iniciar los esquemas de vacunación de adolescentes y de niños y niñas. Es muy importante que avancemos con esta estrategia para sostener la situación epidemiológica. También en relación a recomendaciones de organismos internacionales y análisis de situación local, lo que se sabe, la evidencia que se compartió en este último tiempo, es para avanzar en relación a la recomendación de las personas inmunocomprometidas, las personas que tengan las defensas bajas por cualquier motivo, mayores de 3 años, que hayan recibido cualquier esquema de vacunación disponible, se recomienda aplicar una tercera dosis en función de los planes provinciales a partir de los próximos días, que vamos a trabajar en la planificación, la distribución y cada una de las provincias avanzar en ese sentido. Las personas inmunocomprometidas que hayan recibido el esquema primario indicado para cualquiera de las vacunas disponibles contra la COVID-19 van a recibir una tercera dosis, y las personas mayores de 50 años que hayan recibido el esquema de vacunación con vacunas inactivadas, que es la vacuna Sinopharm, para también ampliar la protección, tienen la recomendación de recibir una tercera dosis. Este grupo es alrededor de 1.6 millones de personas en Argentina, así que son los dos grupos que tienen la recomendación de recibir una tercera dosis, que es diferente a recibir un refuerzo. La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección, y el refuerzo, después de haber recibido el esquema primario recomendado, lo que hace es justamente reforzar la inmunidad en forma periódica, y eso generalmente es al menos 6 meses después de haber recibido el esquema primario. Los refuerzos en Argentina también están planificados. La Comisión Nacional de Inmunizaciones está trabajando en esa recomendación específica junto con las provincias, y a partir de diciembre se va a empezar con el refuerzo, que es diferente a una tercera dosis, empezando por el personal de salud y escalonadamente como fuimos avanzando con nuestra campaña de vacunación. Y 2 estrategias más que estamos tomando también para avanzar con esta mirada que tenemos, que hasta que todos los países puedan vacunar a su población, recién ahí vamos a poder avanzar en dar vuelta a la página de la pandemia, es trabajar con las jurisdicciones que tienen puntos de frontera para ofrecer la vacunación en esos puntos de frontera, fundamentalmente Formosa, con Paraguay, Salta y Jujuy, con Bolivia, avanzar para proteger fundamentalmente en las fronteras. Y finalmente, también atento que tenemos stock suficiente de dosis de vacuna para poder vacunar a todos los argentinos y argentinas en todas las etapas de la vida, como compartimos, avanzar con la oferta a los turistas y las turistas que vengan a Argentina, fundamentalmente menores de 18 años, que son quienes van a poder ingresar sin tener la vacunación por turismo, y por supuesto las personas que ingresen por alguna excepción, ofrecerles la vacuna cuando vengan a nuestro país a visitarnos. Y le paso la palabra al ministro de Turismo para que pueda ampliar este tema. Gracias. Hola, buen día a todas, a todos. Bueno, la verdad que es un día de buenas noticias, porque el hecho de poder anunciar que el esquema, que vamos a permitir el ingreso de turistas y que eventualmente también los menores que vengan acompañados por turistas adultos van a poder vacunarse en la Argentina, sin ninguna duda, va a ser un atractivo enorme para los turistas de todo el mundo, para que nos visiten. Sabemos lo que significa el turismo, lo hemos visto en los últimos días.
el último fin de semana largo con valores absolutamente récord, rompiendo todos los pronósticos. El último fin de semana que no fue largo también, con muy buen nivel de ocupación en todo el país. El plan de previaje con más de 1,5 millones de argentinos y argentinas usándolo, paseando por toda la Argentina, con niveles muy altos también de ocupación para noviembre y diciembre, esperando una temporada que va a ser récord y, por supuesto, que el turismo receptivo en esto para la economía nacional es determinante, ¿no? En el 2019 fue el cuarto ítem en generación de divisas, así que venimos trabajando mucho con la ministra Bisotti para ir avanzando, para ir haciendo aperturas que no impliquen ningún riesgo, siempre cuidando, por supuesto, la cuestión sanitaria y en este caso poder anunciar dos cuestiones importantes. La primera, ya a partir del 19 de octubre el antígeno en la entrada no es necesario, eso va a salir seguramente una decisión administrativa que va a hacer la ministra. La otra novedad es que vamos a eximir a los turistas que vengan del PCR a los 5 o 7 días, es decir, que solamente se les pide esquema completo de vacunación y el PCR 72 horas antes del PCR negativo, 72 horas antes de la entrada. Y después la exhibición también de cuarentena para los menores de 18 años que vengan con su familia y la posibilidad también de que se vacunen cuando vienen a la Argentina. Esto es posible gracias a la gran cantidad de vacunas que consigue en la Argentina, gracias a la gran gestión que ha hecho el Gobierno Nacional en ese sentido. La verdad que son estrategias que otros países han implementado y que han resultado muy bien. Tenemos una expectativa enorme con lo que va a suceder con el turismo receptivo en los próximos meses. Sabemos que cuando vienen turistas significa más trabajo, significa comercio lleno, significa más reactivación, significa consolidar algunos de los números que seguramente vamos a estar conociéndose en estos días. En términos de recuperación de la actividad económica, de recuperación del empleo, lo que está pasando en toda la Argentina, en el sector hotelero, en el sector gastronómico, es que hay demanda de nuevo de mano de obra. No solamente se están recuperando los puestos que se perdieron, sino que estamos empezando a quedar por encima de los números de prepandemia. Así que es un día con buenas noticias que esperamos seguramente en los próximos meses empezar a contar los resultados de un plan que para nosotros es muy ambicioso, que tenemos una expectativa enorme puesta y que es posible gracias a la buena situación sanitaria. Es importante en esto destacar, como hablábamos antes con la ministra, de la importancia que tiene que se puedan vacunar. Recién la ministra dio algunos de los números de los jóvenes, de entre 12 y 17 años que se están vacunando. Es importante insistir en que se vacunen. Hay vacunas disponibles para todos. Seguramente vamos a estar en los próximos días con una campaña de vacunación, invitándolos a todos los jóvenes, a los padres a que vacunen a los niños. Es muy importante que podamos seguir inmunizando. Este es un mensaje que siempre da la ministra, pero que me parece importante en términos de seguir con este nivel de aperturas. En los últimos días vimos a los jóvenes que pudieron ir que pudieron volverse a encontrar, que pudieron divertirse, que pudieron ir a los boliches, que pueden ir a la cancha. Esto es posible solamente si nos seguimos cuidando y si nos seguimos vacunando. Así que creo que es una buena noticia y que de acá en adelante, sin ninguna duda, el turismo va a ser uno de los grandes reactivadores de la economía. Buen día, ministros. De acá Alejandro Gomel, de Radio del Plata y Perfil. Dos consultas. Una, aquellos que tenemos la Sinopharm menores de 50 años también vamos a recibir tercera dosis. Y la segunda es, ¿qué riesgo mide el gobierno, el Ministerio de Salud, que hay de abrir las fronteras con principalmente Gran Bretaña, Inglaterra, donde están subiendo mucho los casos, y Brasil, donde el presidente llama a no vacunarse y la variante Delta es preponderante? Gracias. Bien, empiezo por el final. Argentina va a autorizar el ingreso de turistas vacunados, por lo tanto, en ese contexto el riesgo disminuye muchísimo. La PCR antes de viajar y el esquema completo de vacunación son requerimientos para los mayores que estén viniendo a Argentina por turismo, así que desde ese punto de vista el riesgo se minimiza muchísimo. Ese es el objetivo. Igualmente se va a monitorear cada una de las decisiones y el impacto epidemiológico que tenga, como siempre se vino haciendo hasta ahora. El Reino Unido es un ejemplo de un país que ha tenido un aumento muy importante del número de casos, pero gracias a la vacunación no tiene una traducción en el aumento de hospitalizaciones y muertes. Tienen alrededor de 40.000 casos y promedio de 200 muertes, que en la segunda ola, con ese número de casos, esas muertes eran realmente muchísimo más altas. Eso es lo que busca la vacunación en el mundo, no que no haya casos, sino que la vacunación con esquema completo en la mayor cantidad de personas posible disminuye fundamentalmente las hospitalizaciones y las muertes y, por supuesto, contribuye a disminuir la transmisión, pero no la interrumpe. Así que esa es la mirada, ese es el objetivo y, por supuesto, seguir avanzando con nuestra vacunación para minimizar el riesgo. ¿La otra pregunta cuál es?
esa pregunta es bien importante. La vacuna Sinopharm es una vacuna que es segura, que es eficaz, que ha demostrado efectividad y lo que se hace es dar una dosis adicional a 2 poblaciones que tienen menor capacidad de responder su sistema inmune. Son los inmunocomprometidos, con todas las vacunas que recibieron, tienen menor respuesta inmune y requieren reforzar la inmunidad, requieren recibir en el esquema primario 3 dosis y, por supuesto, seguir recibiendo refuerzos. Y los mayores de 50 años hay una situación que se llama inmunosenescencia, que es que a lo largo de la vida, al principio de la vida, cuando uno es recién nacido, su sistema inmune es inmaduro, por eso requiere también los esquemas primarios con más dosis y refuerzos. A medida que crece, sobre todo después de los 2 años y hasta los 50 años, el sistema inmune es más robusto y a partir de ahí está lo que se llama inmunosenescencia, que es que el sistema inmune responde menos, por eso se necesita la tercera dosis de las vacunas inactivadas, que son menos inmunogénicas, y ese es el motivo por el cual en Argentina, por un principio de equidad y de proveer la protección más alta a toda la población, aunque tengamos una situación epidemiológica favorable, con la potencialidad de la circulación de la variante Delta, de la forma más oportuna posible, en el momento más oportuno posible, ofrecer esa tercera dosis. Los menores de 40 años inmunocompetentes lo que van a hacer es ser parte de los refuerzos en la forma escalonada cuando corresponda, pero no necesitan una tercera dosis. Y ahí siempre tenemos que diferenciar el concepto de lo que es completar el esquema primario con una tercera dosis y dar un refuerzo. El año de los refuerzos de Argentina va a ser 2022, seguramente empecemos antes de fin de año con el personal de salud, que fue quien primero inició el esquema de vacunación y quien está en la primera línea, y avancemos escalonadamente como hicimos con la campaña de vacunación. ¿Qué tal? Buenos días, ministro Lames, ministra Bisotti, Fabián Waldman de FM La Patriada. En primer lugar, preguntarle, ministro Lames, por el tema de los estadios. Hay mucha concurrencia, si se prevé en un próximo tiempo cercano la apertura total del aforo en los mismos. Y, ministra, consultarle por el tema de las vacunas Pfizer. Está el compromiso de la empresa de Estados Unidos de entregar 20 millones antes de fin de año. ¿Cómo está eso? Y si efectivamente, luego de tantas idas y vueltas, la empresa efectivamente va a cumplir lo que se comprometió con nuestro país. Gracias. Bueno, tema foros también la dejo a la ministra porque es una decisión que por supuesto que depende de la cartera sanitaria. Bueno, nosotros el 1 de octubre anunciamos en el marco del plan que se había anunciado en agosto, la primera etapa del cuidado en progreso de la vacunación, del avance de la vacunación, y una vez que avanzamos con la vacunación, en la segunda etapa, que es esta recuperación paulatina y cuidada de las actividades, que se anunciaron el 1 de octubre en función de ese mismo plan, y se va a monitorear esa situación. En este momento lo que estamos haciendo justamente es monitoreando la situación, viendo fundamentalmente el número de casos, la circulación de la variante Delta y la cantidad de movilidad, la cantidad de circulación de personas, que es altísima, y estamos evaluando, en principio todavía no hemos decidido avanzar con el aumento del aforo, y desde el punto de vista de Pfizer estamos cumpliendo el contrato. Ayer tuvimos una reunión con el laboratorio para organizar y articular las entregas en función de también la demanda del país, así que en contacto muy fluido con el laboratorio, pensando en la estrategia 2020 para los y las adolescentes y para el primer trimestre, sobre todo de 2022, que esas vacunas que están ingresando para fin de año, principio del año que viene, en consenso con el laboratorio, sean estratégicas para poder dar el refuerzo, sobre todo también con todo este análisis que vamos a hacer con la Comisión Nacional de Inmunizaciones en los próximos meses, en función de evidencia científica que siga surgiendo, en relación a la conveniencia de hacer un refuerzo con esquemas heterólogos, con, por ejemplo, vacunas de Pfizer o Moderna, que son de ARN, y por supuesto también con Sputnik Light, que es una herramienta muy importante también para hacer los refuerzos. No hay ningún. Estamos monitoreando las entregas, se están entregando en tiempo y forma, estamos muy bien en eso. Ministros, buen día. Jean Libares, de Multivisión Federal de Salta.
Ministra, recién usted en el anuncio marcaba que las provincias lindantes con países limítrofes ofrecerán la vacunación en fronteras. Quiero preguntarle si me puede dar más precisiones de, por ejemplo, cómo será el operativo, cuántas vacunas se enviarán a estas provincias. Y al ministro Lamens, si justamente, particularmente por la provincia, si el aeropuerto de Salta está siendo próximo a ser nombrado como un corredor seguro, o asimismo si usted nos puede dar más precisiones sobre algunos corredores seguros más en la República Argentina, si pueden ser anunciados de cara a la temporada de verano. Gracias. Sí, en relación a lo que decimos siempre, ¿no es cierto? Nosotros avanzamos con los anuncios en consenso con las 24 jurisdicciones, con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y los expertos. La información es que Argentina tiene disponibles vacunas para poder vacunar a turistas que ingresen y a estrategias provinciales de vacunación en países limítrofes. Nosotros nos hemos contactado con los ministros de salud que tienen esa situación y la estrategia está a cargo del plan provincial. Esto fue conversado en el COFESA de la semana pasada. Ayer, a última hora, fue la última reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, así que el plan es durante esta semana trabajar para generar esas estrategias en conjunto y específicamente en función de la decisión de cada una de las jurisdicciones de recibir vacunas para poder ofrecerle a los turistas y también la estrategia de vacunación en las fronteras. Bueno, el tema de los aeropuertos con corredor seguro es un tema importante que lo que demuestra claramente es lo que decíamos al principio de la conferencia, ¿no? La expectativa que hay por el turismo receptivo, por el turismo internacional, por lo que significa para las economías regionales. Venimos trabajando en eso con el Ministerio de Salud. Cada vez que la provincia solicite y presente el protocolo necesario para el corredor seguro, inmediatamente se habilita. Hay muchas provincias que ya lo han hecho. Córdoba, Río Negro, está Rosario también tratando el tema. Hay muchos aeropuertos que ya han sido habilitados como corredor seguro. Por supuesto que si nosotros seguimos avanzando y que la situación sanitaria sigue mejorando, cada vez son menos los requisitos que se piden y con lo cual ya la internacionalización de los aeropuertos es un hecho. Digamos, el hecho de sacar el antígeno, el hecho de solamente pedir PCR de entrada, va haciendo que cada vez sea más fácil que los turistas lleguen directamente. Estamos trabajando también, es importante decirlo esto, con todas las compañías aéreas extranjeras. Como ustedes habrán leído en los últimos días, cada vez son más las compañías aéreas que vuelven a la Argentina. Esta es una muy buena noticia. En su momento, cuando fue la pandemia, había mucha preocupación del sector turístico, mucha preocupación en las provincias porque no podamos recuperar la conectividad. Bueno, en esto hay que decir que no solamente la estamos recuperando, sino que nosotros creemos que ya en el 2022 vamos a estar con la misma cantidad de asientos disponibles que estábamos en prepandemia. Esto habla de una recuperación del sector muy por encima de lo que está pasando en otros países.